para continuar en esta senda académica. Señor presidente del Consejo de Estado, señor vicepresidente, muy queridas, respetadas magistradas del Consejo de Estado, magistrados del Consejo de Estado, magistradas y magistradas de los tribunales del país, muy respetadas juezas y jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa, servidores de la justicia de la jurisdicción, ex magistrados, expertos, conferencistas, académicos, quienes presencialmente nos acompañan y quienes de manera virtual también siguen este extraordinario evento. Un afectuoso saludo. Constituye para quien habla un privilegio enorme llevar la secretaría, la vocería de la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y por el magistrado Vladimir Fernández Andrade, para compartir en este augusto escenario algunas reflexiones que en todo el ámbito de esta discusión tan prolija, tan amplia, llevaron a la Corte en una sala de revisión a abordar por primera vez el tema del uso de la inteligencia artificial, particularmente el ChatGPT, en el ámbito de una revisión de tutela. Y no es aleatorio o fortuito que sea el Consejo de Estado quien coloque sobre la mesa de discusión un punto trascendental para entender la justicia en tiempos de una nueva era. Esta institución fundante de la justicia colombiana, que tanto le ha prodigado al país, ahora nos invita a abordar una reflexión sobre una materia de enorme repercusión y de gran importancia, por supuesto, y que tiene una enorme trascendencia en el ámbito constitucional. Yo celebro que ese esfuerzo de la sala de revisión haya pretendido recoger algunas de las inquietudes que con tanta profundidad aquí se han planteado y que se plantearán a lo largo de este evento. Por eso, permítanme más compartir algunas apreciaciones de cómo llegamos a esa sentencia y de cómo podemos compartir con ustedes, jueces constitucionales en el ámbito de las tutelas, pero también en otros ámbitos del derecho, estas inquietudes en materia de inteligencia artificial. Voy a tomar aquí perfecto. Bueno, vamos avanzando. Ya no. Una reflexión inicial que nos invita Yuval Noah Harari en su libro de 21 lecciones para el siglo XXI. ¿Cuántas veces el GPS nos conduce a sitios desconocidos? Y esa es como la gran inquietud frente al uso de las tecnologías de la información que ya están entre nosotros y que demandan un análisis y una mirada nueva, amplificadora, por supuesto desde la perspectiva del ser humano, del reconocimiento y de la valoración de sus derechos. Y por eso, quizá una primera reflexión que quisiera hacer es genérica, y es que esta materia no solamente se concreta en la reflexión sobre el uso de una de las más de 100 alternativas de inteligencia artificial, sino que nos engloba dentro de una lógica de lo que podríamos llamar, algunos lo denominan así, el constitucionalismo digital. Unos retos enormes, digamos, para enfrentar esta nueva era, porque lo pensaba además escuchando a los expertos. Esto del ChatGPT para nosotros aún es algo exótico o no cotidiano, pero para nuestros hijos es la cotidianidad. Hoy estamos aquí, y eso quiero resaltarlo, por un juez de la República, en esta sentencia, por el juez primero laboral del circuito de Cartagena, quien además desde la pandemia fundó una barra jurídica para auspiciar el uso de las tecnologías de la información, y de que, como lo han hecho ustedes, particularmente en la jurisdicción y de alguna manera en la justicia en general, guiados también por el Consejo Superior de la Judicatura, venimos enfrentando las tecnologías. Pero fue un juez el que de manera transparente quiso decir: yo voy a usar las tecnologías, y eso lleva
a un debate público, a un proceso de reinterpretar la acción de la justicia. Por eso, solamente invito a que coloquemos esta temática dentro de una dinámica más general. ¿Cuándo vamos a tener recusaciones algorítmicas? ¿Cómo entenderíamos y cómo asumiríamos la inviolabilidad de los algoritmos? Son debates que nos llevan además a la composición inclusive de las relaciones humanas, de la familia, a muchos temas que invitan a repensar el mismo derecho a la intimidad cuando todo es público y cuando en la época de la posverdad difícilmente encontramos la construcción del conocimiento con las lógicas epistemológicas tradicionales. Esto, por ejemplo, autores como Byung-Chul Han nos hablan de la infocracia. Digamos, estamos en épocas en las cuales la tecnología inclusive desplaza las lógicas tradicionales de la democracia y que nos coloca enormes retos, por supuesto, en el ámbito del derecho. ¿O qué decir, por ejemplo, de los debates en torno al gobierno de los trinos? Cuando los actos administrativos se expresan como manifestaciones de voluntad a través de plataformas tecnológicas previamente a la formalización de los mismos en el ámbito de los actos administrativos tradicionales. En fin, ese constitucionalismo digital nos motiva a apreciar esos desafíos de actualización frente a la realidad contemporánea digital, a esa simbiosis humana, biológica, tecnológica del mundo en una nueva era, a desarrollar un sistema de garantías tecnológico en términos de Ferrajoli, digamos así como lo hablamos en el ámbito ambiental. Ese sistema de garantías es fundamental. Algunos autores, ustedes los conocen, aluden a que el nuevo constitucionalismo digital tendría que enfrentarse al leviatán digital, donde hay unas nuevas tendencias y unas nuevas fuerzas que necesitan una reacción constitucional en la garantía de los derechos. Y además, ese reconocer, como lo ha hecho el Consejo de Estado, recuerdo una sentencia de la sección segunda, donde nos habla de que estamos en una era trasladando a la era de la justicia digital, y nos lo recuerda la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 10 de octubre del 2023, el derecho humano, el derecho fundamental a acceder a los adelantos tecnológicos y el progreso de las ciencias como derecho humano. Entonces, en ese ámbito de una nueva era y de la actualización de nuestro pensamiento jurídico y constitucional, encontramos, digamos, este debate en torno a la sentencia, pues a la revisión de una sentencia de tutela de segunda instancia en la cual el juez hace transparente el uso de una plataforma como ChatGPT para complementar las argumentaciones del fallo. Y esto, por supuesto, nos lleva varias reflexiones. Estamos aquí por ese juez. ¿Y era necesaria la sentencia? ¿Era oportuna la sentencia? Quiero comentarles, por ejemplo, esta decisión no fue objeto de selección en primer momento. Fue en razón de la insistencia de los magistrados José Fernando Reyes, Paola Meneses y de la Defensoría del Pueblo, que se seleccionó. Y había un debate, digamos, preliminar. ¿Era pertinente u oportuno hacerlo? ¿O era mejor esperar a que la tecnología avanzara más y encontrar a lo mejor un caso en el cual de prima facie uno pudiera decir que había que revocar, digamos, la decisión de tutela en instancias? Pues bien, la inteligencia colectiva, digamos, de la Corte a través de la figura de la insistencia hizo que se asumiera la revisión de este caso. Y uno puede decir, a ver, ¿será que es obvio lo que dice el fallo? Y es posible que a nivel tecnológico haya elementos que redundan o que reafirman realidades tecnológicas, pero yo creo, viéndolo desde una perspectiva más amplia, inclusive a partir de las muy ilustradas opiniones que aquí se han vertido en este escenario, que tiene una pertinencia y una necesidad en la medida de hacer visible y de reconocer una realidad que se da en los estrados judiciales y que tenemos que empezar a construir. Por eso la sentencia, digamos esta sentencia, la apreciamos como un ladrillo, como un primer ladrillo en la construcción de un largo camino para el reconocimiento de las herramientas tecnológicas
para el juez de esta nueva era. En esto yo siempre evoco y quisiera sentirme como un ciudadano europeo de inicios del siglo XVI, cuando la imprenta permitía que el conocimiento humano se expresara en un documento físico que además pasaba de mano en mano y se distribuía y se divulgaba en grandes proporciones. Esos avances tecnológicos tenemos que apropiarlos en la justicia y por eso entendemos que esta sentencia puede servir para colocar un primer ladrillo de reflexión axiológico, de principios, como resaltaré algunos de sus elementos, y además, lo refiero de manera particular, asumió una metodología que puede ser controvertible, y es la metodología de haber estudiado el tema de manera oficiosa. Nadie alegó la nulidad, digamos, nadie alegó que se le hubiera vulnerado un derecho en el trámite de la tutela, de manera oficiosa y en la parte de fondo de la sentencia. Porque fíjense, y esto nos corresponde además a todos como jueces constitucionales, el uso de una tecnología, la que sea, digamos en este caso ChatGPT, ameritaría que haya una nulidad en el proceso. Digamos, era la primera reflexión frente a una violación al debido proceso. En este caso, la sala de revisión dijo, no lo vamos a considerar como un asunto previo, sino lo vamos a considerar de fondo, porque es la primera vez en la cual la Corte se va a pronunciar sobre el alcance del debido proceso frente al uso de las tecnologías de ChatGPT. Y se quedó en sala de revisión. Y yo creo que esto amerita, digamos, una reflexión en la medida de que entendemos que se trata de un primer paso y de que entre todos tendremos que ir construyendo jueces de tutela, jueces de las jurisdicciones del país, ir construyendo cómo se avanza, y en esto pues la dinámica, por supuesto, del cambio tecnológico siempre es avasalladora y va más allá a un ritmo mucho más acelerado que el ritmo de los cambios jurídicos. Y entonces ahí voy a relevar algunos elementos, solamente que se resaltan en el fallo, muchos de ellos ya tratados aquí. Resaltar, por supuesto, ese dilema entre soft law y hard law, entre normas con fuerza vinculante frente a aquellas que no lo tienen. Aquí se ha expresado de manera amplia cómo es muy protuberante dentro de este ámbito el soft law, por el problema de ritmo, justamente porque el avance tecnológico es tan amplio, tan acelerado, que, digamos, la norma se restringe, pero además, y en esto quiero enfatizarlo, porque, digamos, entre comillas, es un sesgo del fallo, creo yo, respetuosamente lo expreso, la lógica del fallo parte de reconocer la importancia protagónica de la gobernanza propia en el uso de la IA. Digamos, en que antes o prioritariamente la utilización de normas de rango jurídico, vinculantes, leyes, sea la gobernanza propia a partir del autogobierno, de reflexiones éticas y de acciones sustentadas en la ética, se construyan parámetros colectivos que algunos denominan códigos de conducta para el uso de las tecnologías, y que de ahí inclusive pasemos a los protocolos. Esa es la lógica, mi querida doctora Diana, justamente en el ámbito de las órdenes de la sentencia, con una particularidad, y es que se construyan para el sector, para el servicio de la justicia, digamos, independientemente de los parámetros del COMPES, de las normas que se emitan, que la justicia además como sector pueda construir unos protocolos que tengan por referencia sin duda todas esas herramientas que aquí se han comentado de soft law y que en algún momento nos lleven al ámbito normativo. Había 4 proyectos de ley en curso en el Congreso de la República. En Perú se plantea una reforma constitucional para incorporar una norma que permita expresamente el uso de las tecnologías para la rama judicial. En fin, ahí vamos avanzando. Sinceramente, el sesgo de la ponencia es más apostarle al desarrollo de la ética, de la autorregulación, de los protocolos, que nos permita ir a un ritmo lo más cercano posible al ritmo de los avances y de los cambios tecnológicos. Ustedes lo han visto, yo no voy a detenerme mucho y lo haré muy brevemente. El eje central, digamos, de la discusión en este caso en la sala de revisión fue la relación de la aplicación de la tecnología ChatGPT con el debido proceso. Y evidenciamos
tres subgarantías o tres componentes de este derecho en relación con el juez natural, la debida motivación de las decisiones y el debido proceso y la debida contradicción. Se centró la atención entonces en que no es posible sustituir, como aquí también se ha expresado, al juez natural, que hay una serie de garantías asociadas, derivadas de la Constitución y del ordenamiento jurídico, que señalan que el juez humano es el que es previamente establecido y que la aplicación de tecnologías, en este caso ChatGPT, no puede sustituir al juez humano. Algo que es relativamente obvio, pero que amerita, por supuesto, contradicciones. Aquí lo hemos visto, que si China lo usa, que si Estonia lo usa, que si en algún momento las causas litigiosas menores pueden resolverse de manera automática. Bueno, digamos, nosotros partimos en la lógica de que es el juez natural insustituible. Yo creo que ese es un eje central y por eso nosotros apreciamos que la inteligencia artificial es una oportunidad, no un riesgo, para posicionar la acción insustituible del juez. En independencia e imparcialidad se desarrollaron los conceptos de los sesgos que aquí se han ventilado en forma tan oportuna y pertinente, las discriminaciones, las decisiones parcializadas. En motivación de las decisiones judiciales se hizo mucho énfasis en el tema de las alucinaciones como uno de los riesgos grandes en el uso de esta tecnología, y en materia de debido proceso se enfatizó en lo relacionado con la afectación posible que pueda darse a los derechos a la intimidad, a la privacidad y a los riesgos de exclusión de pruebas por el uso irregular, insustentado, no fundado de herramientas como la IA en estos casos, entendiendo que hay unos campos posibles de intervención en la acción judicial de la IA, que serían dos. Uno, la toma de decisiones, ahí donde tenemos los mayores debates, los análisis. El racionamiento humano es insustituible, también en el ámbito probatorio, independientemente de que se usen las herramientas. Y dos, en otros campos en los cuales, digamos, hay una mayor amplitud para la posibilidad de este uso de estas tecnologías, como lo son la gestión administrativa y documental, el apoyo a la función judicial y la corrección y síntesis de textos, en todo caso señalándose, planteándose que tampoco en estos campos es que se quede a disposición, digamos, de la máquina, del algoritmo, sino que debe haber una validación, por supuesto, del funcionario humano, del servidor de la justicia. Y dentro de las conclusiones, digamos, las enunciaré un poco rápido, pues obviamente estamos en el uso razonado y ponderado admisible. Era el debate de una prohibición o de negar el uso de las tecnologías. Parte la sentencia de la premisa de considerar esta es una realidad, está con nosotros. Insisto en que son nuestros hijos los que más nos enseñan en esto, porque es que el tema ya no es solamente en las sentencias o en actos administrativos eventualmente, el tema es en las escuelas, en las universidades. Bueno, ustedes que son profesores, catedráticos, lo tienen muy claro, pero sí el eje fundamental es que ese uso debe ser razonado, ponderado y debe ser sin que se pierda de vista que el juez es el rector del proceso y el responsable de las decisiones dentro del mismo. Se somete por ende o se plantea su sometimiento a condiciones y a cargas especiales, la no sustitución de la racionalidad humana y las cargas de transparencia, de responsabilidad y de respeto a la privacidad que se desarrollan, digamos, conceptualmente en la sentencia, fomentándose o provocándose un debate sobre la forma en que una plataforma IA pueda ser diseñada exclusivamente para la rama judicial, que como aquí se ha planteado, generaría unos beneficios en materia de reducción o eliminación de sesgos, de alucinaciones, y además permitiría ser una herramienta muy poderosa construida, digamos, desde la propia rama. Y en la solución al caso concreto se evidenció que no se había vulnerado el debido proceso, cuyo análisis se hizo en consideración a que el juez había cumplido de manera básica los estándares que podemos derivar de los postulados internacionales en este caso, en cuanto que había informado, y a que, esto es muy importante, la decisión la había tomado antes de usar
antes de usar las respuestas a las 4 interrogantes que le transmitió, digamos, a la plataforma, y por ende se satisfacieron las condiciones mínimas de uso razonado de la plataforma. Concluyo simplemente señalando que en este caso se reconoció un efecto intercomunis al fallo para que sirva de referente. Este es un referente inicial, insisto, a todos los jueces de la República, en la medida en que partimos de que sin duda se trata de un caso de revisión de tutela, pero que puede servir no solamente para revisiones de tutela, sino en el ámbito del desarrollo de la función jurisdiccional, digamos, ordinaria, para hacer una evaluación en el tiempo. Lo hará, por supuesto, la misma Corte, lo harán los jueces constitucionales y los jueces en cada especialidad, considerando que, claro, en cada ámbito de decisión del derecho y en los diferentes ámbitos jurisdiccionales, pues habrá debates diferentes, debates probatorios. Ya tendremos en cada uno de nuestros ámbitos, pues, discusiones ya muy particulares, y por eso se concluye con unas órdenes que se imparten de una parte al Consejo Superior de la Judicatura para continuar en los esfuerzos de divulgación, capacitación, con base en un enfoque de derechos, que nos parece importante resaltar, a los funcionarios y empleados de la rama judicial para aplicar, usar estas herramientas cuando lo estimen necesario de manera ponderada y aplicando unos principios que ahí tratamos de evidenciar en el fallo. Por supuesto, ya culmino, son 12 principios, ustedes los podrán ver. Ahí tuvimos la discusión de si eran muchos, pocos. En este tema de principios siempre es difícil. Seguramente tendremos que entre todo construir una simplificación, una síntesis de ellos para hacerlos aún más, pero por supuesto podrán faltar algunos. Eso es un debate allí que siempre se da, y digamos, concluyo no solamente agradeciendo este espacio, sino provocando y convocando el trabajo conjunto para que podamos, a partir de todos estos esfuerzos que estamos haciendo en la rama judicial, a partir del esfuerzo de nuestras jueces y jueces en el país, para que aprovechemos estas tecnologías en beneficio de los propósitos de la justicia, y que además vayamos avanzando al ritmo que demanda las sociedades de hoy, las democracias de hoy y del mañana, para bien de la realización de los derechos y la garantía de la Constitución y del reconocimiento de esas prerrogativas insustituibles a la dignidad humana. Muchísimas gracias, a la orden ante este augusto escenario.